Saludo instructor, esta es nuestra defensa para la fuente de alimentación lineal. Nuestro grupo es el número 3, mi nombre es Abraham Blanco, mis compañeros son Juan Osorto y Manuel García. Entonces, como introducción tenemos que una fuente de alimentación lineal es básicamente un dispositivo o una red que nos permite transformar la corriente alterna a continua. Esto con fines de uso propio, ¿verdad? Digamos, un celular requiere señal continua o corriente continua para poder cargarse. No se carga con corriente alterna. Entonces, este es un, este es un esquema sencillo para poder entender cómo funciona. Primero tenemos una señal alterna, que es la que viene del toma corriente. Esa señal por lo general es bien alta y es muy alta para un celular, por ejemplo. Si se quiere cargar un celular, 220, 210 voltios es demasiado. Entonces se instala un transformador reductor y este se encarga de reducir la señal y disminuir el voltaje, que es como se observa acá. Esta es la entrada, que es la que viene o es la que está en nuestros tomacorrientes. Luego el transformador la reduce los picos, siempre mantiene el mismo comportamiento, pero es menor, las pulsaciones son menores. Luego esta corriente pasa por un rectificador de onda completa preferiblemente y se obtiene esta señal de aquí, que parece que siempre oscila, pero ya no tiene picos negativos, todos son positivos. Para reducir esto se aplica un filtro y el filtro sí reduce todas estas pulsaciones, las hace más cortas, pero aún así no es del todo rectificado. Entonces por eso se instala un regulador de voltaje y este regulador de voltaje pues ya convierte toda esta señal que fue filtrada a una señal puramente continua. Las fuentes de alimentación lineal funcionan, pero tienen la desventaja de que no son muy eficientes. En la parte de la regulación, mucha energía es disipada como calor, entonces se desperdicia. Y es por eso donde surgen las fuentes de conmutación, pero esas ya son un poco más complicadas. A continuación, mi compañero Juan explicará a detalle cada una de las etapas de forma breve, pero para que se entienda mejor. Y antes de pasar al esquema del proyecto, siempre es bueno dar una retroalimentación de ciertos conceptos. Uno de ellos es la transformación, que es cuando la señal pasa por un transformador reductor, que transforma la señal y esto significa que reduce la tensión de entrada hasta niveles más bajos. Puede ser de 5, de 12 voltios, 24 voltios y demás. Y esto pasa porque estos transformadores reductores tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación de entrada. ¿Por qué? Debido al número de espiras que en el denominador primario son mayores que al del secundario, así como lo tenemos en el diagrama de aquí. Otro concepto es la rectificación, que es cuando la señal pasa por un rectificador, eh, enfocándonos más en el rectificador de onda completa, que es un circuito que su función es convertir una señal con partes positivas y negativas en una señal únicamente positivas. Y para el funcionamiento de este, es requerido el uso de cuatro diodos, ya sea de potencia o rectificadores, y que se encuentren conectados en serie, lo que permitiría la rectificación de onda completa. Y aquí tenemos un ejemplo del diagrama y también un ejemplo del rectificador. Luego tenemos la filtración, que es cuando la señal pasa por un filtro. Este filtro es el encargado de reducir el rizado de la señal. Y este se carga con la corriente y se descarga poco a poco hasta volver a recibir una nueva corriente. Y así conseguimos una tensión con un menor rizado. O bien, podemos decir que son circuitos realizados con componentes pasivos
para trabajar con la frecuencia de la señal. Y esta la podemos dividir en tres tipos, como filtros de paso alto, también existen los filtros de paso bajo y los filtros de paso banda. Y bien, ahora como último concepto tenemos el de regulación, que es cuando la señal pasa por un regulador. Este paso permite adaptar la señal a una tensión constante y la convierte en corriente continua. Y para que consigamos eliminar el poco rizado que queda a la corriente, después de pasar por el filtro, se utiliza un transistor. Y este transistor siempre va a actuar como una resistencia que va a permitir expulsar el exceso de energía en forma de calor. O también este regulador eh, es capaz de recibir un voltaje de entrada variable y busca proveer un voltaje de salida apropiado para el funcionamiento correcto de los equipos conectados como carga a la salida del mismo. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del esquema en el simulador, en Multisim. Aquí ya tenemos el circuito ya armado, ya completo, y algunos aspectos importantes que vale la pena mencionar es que estamos trabajando con una fuente AC típica de 120 voltios RMS a la frecuencia que se trabaja normalmente, que es 60 Hz, y con una fase de cero. En el programa utilizamos el puente de diodos como solo elemento del catálogo, no construimos el puente diodo por diodo. También estamos utilizando un solo modelo para el diodo Zener, eh, pero distintos modelos del transistor Darlington, porque como sabemos, uno tiene que ser PNP y el otro NPN por el sentido que tienen las corrientes que van a pasar por cada uno de ellos. Y al momento de estar armando el circuito tuvimos ciertas complicaciones con en donde colocábamos la puesta a tierra y teníamos problemas con las mediciones y en general con el circuito, así que eh, eso lo solucionamos colocando esta toma como una sola línea. Ahora vamos a la parte de la identificación de etapas del proceso. Bien, como ya dijimos, teníamos una fuente AC en la entrada, luego tenemos un bloque que podemos llamar rectificación de señal AC, que inicia con la eh, disminución del nivel de voltaje mediante un transformador y luego tenemos, pues, como ya se mencionó, el puente de diodos. En este caso estamos utilizando el del modelo 1B4B42. Luego tenemos los filtros pasivos, que son condensadores electrolíticos, muy importante que sean de este tipo, eh, porque sucede algo distinto con los no electrolíticos, como ya se explicó antes. Eh, Luego tenemos la parte que podemos llamar regulación de voltaje con diodo Zener. Tenemos el típico circuito de regulación de voltaje de este tipo, con una entrada que en este caso sería pues el voltaje en el capacitor, que es el voltaje ya rizado, una resistencia de control y el modelo de diodo Zener que ya mencionamos. Luego vamos al control de voltaje, en donde pues es un circuito que tiene una entrada y esa entrada es el voltaje ya regulado por el diodo Zener, una resistencia de la base, eh, ya luego diré por qué es de la base, y el potenciómetro que eh, al ir variando el porcentaje de este, pues vamos a ir teniendo los diferentes valores que necesitamos para la salida de la red. Antes de llegar a la salida tenemos los transistores Darlington, como ya habíamos mencionado, uno era de tipo NPN y el otro PNP. Eh, y sucede que como son de diferente tipo, son diferentes modelos y tienen también características y valores
característicos distintos. Y por eso se ve que la red no es exactamente simétrica en cuanto a los valores de los elementos. Y ya después de eso, pues sí llegamos a la salida, donde tenemos pues simplemente una carga eléctrica y acá multímetros para eh, que podamos observar la regulación eh, del voltaje. Y ahora vamos a la parte de las mediciones en el simulador. Primero vamos a la determinación de componentes del circuito controlador para el positivo. Eh, la razón por la cual esta resistencia la llamábamos resistencia de la base es porque pues, iría conectada a, a la base del transistor Darlington y pues la corriente que iría por esta rama sería la corriente de la base. Por acá iría la corriente de emisor, pero se considera que es aproximadamente igual a la del colector, así que acá le puse IC. Y bueno, con el simulador pudimos comprobar los valores característicos del transistor, eh, que son estos de acá. El voltaje base emisor es este, el beta cuadrado es este. Y acá pues vamos a asumir que la resistencia a la salida es de 1K y un potenciómetro con un rango típico que sería de 0 a 200 ohmios. Entonces la resistencia de 1K y, y el voltaje de salida máximo, que es 12, nos permiten calcular la corriente de emisor o de la misma del colector. En estas condiciones, que sería 12 miliamperios, y en el simulador nos aparece aproximadamente eso mismo. Y con eso podemos calcular también el valor de la corriente de la base y verificar pues eh, ese valor nominal de beta cuadrado. Ahora, lo que sucede acá es que eh, el voltaje del Zener se va a enfrentar a varias caídas de tensión a lo largo de la malla. Las caídas debidas a las resistencias, a, a la caída que hay entre la base y el emisor del transistor y el que hay a la salida. Entonces, como sabemos que tiene que generarnos 12 voltios a la salida, pues optamos por un valor que resulta común, que es de 15 voltios, y ese lo tiene el Zener 1N4744A. Y así pues tenemos ya todos estos valores, 15 voltios para el Zener, el R3, que era la resistencia de la base, lo dejamos en 25, ya que habíamos eh, hecho la suposición de un rango para el potenciómetro, y ya habíamos dicho antes, ¿no? La salida es K. Análogamente tenemos los componentes del circuito controlador del negativo, y aquí sucederá pues lo mismo. Con ciertas diferencias solo en los valores característicos que ya habíamos mencionado que iban a ser distintos, y pues son estos, con el simulador los pudimos comprobar. Y de la misma manera que lo hicimos antes, podemos determinar la corriente del emisor, a partir de esta la corriente de la base, y siguiendo la misma lógica de antes, podemos deducir que el voltaje del Zener tiene que generarnos esos 12 a la salida, así que tomamos el mismo modelo anterior, que era de 15 voltios, y nos da estos valores, que acá, como mencionamos antes, son distintos porque eh, este transistor tiene características distintas, y si bien pudimos haber tomado un potenciómetro igual, acá hubiésemos tenido que utilizar una resistencia con un valor muy específico, muy rebuscado, y eso pues no lo vamos a encontrar comercialmente, así que si tuviéramos un valor muy atípico, tendríamos que construirlo mediante varios resistores y
eso incurriría en más gastos, así que tratamos de mantenernos con valores típicos y el uso de estos valores pues repercute en la red que viene antes de eso. Acá tenemos la comprobación del circuito regulador de voltaje, em, que básicamente pues acá tomamos un capacitor de 1 milifaradio y una resistencia de control de 10 ohmios, que son también valores típicos y valores comerciales. Y con el simulador comprobamos que para esta configuración, ya habiendo encontrado el valor apropiado para el Zener, eh, estos son pues el máximo, el de rizo, y podemos comprobar lo importante, que es que el mínimo sea mayor al del Zener. Luego, para un modo de operación seguro necesitamos una relación de vueltas en el transformador adecuada, y viendo pues la hoja de especificaciones de este puente, bueno, de los diodos que componen ese puente, vemos que si, por ejemplo, utilizamos una relación de vueltas 10-1-1, vamos a tener una tensión AC de 12 voltios pico para cada hemiciclo, y eso nos ayudará a mantener un nivel de tensión eh, seguro y, bueno, condiciones de operación seguras para la red. Y finalmente, pues los componentes requeridos, vamos a repasarlos. Tenemos el transformador típico para electrónica, eh, el diodo 1B4B42, en este caso es de la marca Toshiba, capacitores especialmente electrolíticos, el diodo Zener 1N4744A, que como ya hemos mencionado era de 15 voltios, y el transistor 2N6038G, también estaba el otro transistor, pero bueno, solo vamos a colocar uno. Y el potenciómetro, que es lo que nos permitía controlar eh, esa, esa tensión a la salida. Entonces, aquí vamos a correr la simulación y podemos ver que la salida de, bueno, este multímetro, el 1, que es a la salida del positivo, nos da aproximadamente ese valor que esperábamos, que era de 12 voltios, y conforme bajamos el porcentaje del potenciómetro, vamos a ir viendo que va a ir bajando este nivel de tensión, y si lo dejamos en cero, pues vamos a tener algo del orden de los microvoltios, y bueno, podemos considerar que eso ya es cero. Para el caso del negativo, eh, esto trabaja de una manera distinta. Si queremos ver el -12 aquí, lo tenemos que tener en cero, y conforme aumentemos ese porcentaje, matemáticamente pues va a aumentar, va a pasar de valores más negativos a menos negativos hasta llegar a un valor negativo muy cercano a cero, del orden de los nanovoltios, ya aproximadamente cero. Pero digamos que en valor absoluto, pues eh, el comportamiento es contrario. A medida aumentamos este porcentaje, aquí el valor absoluto aumenta, y aquí a medida aumentamos el porcentaje, el valor absoluto disminuye. Y aquí pues sería ya viendo eh, lo que pretendíamos ver de -12 a 12. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.